Hola, hola, bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial, el día después de Navidad. Ah, Tradicionalmente, esta semana, estos últimos días del año, los programas que tienden a hacerse son acerca de cómo lograr tus metas. Decidí hacer Conquista tus miedos porque ese es el precursor que no nos deja lograr nuestras metas. Como de costumbre, sabes, estoy en vivo en Facebook y en este momento está entrando gente a la sala. Como de costumbre también en instantes me dirán si me están escuchando fuerte y claro, si se ve bien. La parte de Conquista tus miedos, no sé si viste el episodio anterior, te recomiendo que lo veas, está en mi canal de YouTube. Si vas a alejandropagliari.com, Alejandro Pagliari, y le agregas .com, vas a ver todos los episodios anteriores. En alejandropagliari.com están todos mis redes sociales, Instagram, Facebook y también YouTube. ¿Por qué te recomiendo que veas el anterior? Porque de alguna forma lo que vimos en el episodio anterior es, es lo mismo de una perspectiva diferente. Es decir, cómo, esto es acerca de cómo conquistar tus miedos. El episodio anterior fue acerca de cómo retomar control de tu vida. Y, y si bien no son lo mismo, obviamente, hay partes que se superponen. Entonces, ¿qué es el miedo y qué es lo positivo y qué es lo negativo? Es decir, el miedo es, si quieres, un mecanismo de nuestro cuerpo para alertarnos de que debemos prestar atención. Porque, bueno, realmente puede haber un peligro real o puede haber una oportunidad. Varias de las cosas que una situación peligrosa tiene en común con una oportunidad es, por ejemplo, que debes prestar atención, puede haber cierto tipo de lucha, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, nos prepara para esta situación. Lo he nombrado en otros episodios que nuestro cerebro evolucionó y en realidad tenemos tres cerebros. Si piensas en las muñecas rusas, una insertada dentro del anterior, el cerebro reptiliano es el que está donde termina nuestra columna vertebral, está en la base del cráneo. Rodeando eso está el cerebro de los mamíferos, que es la parte de las emociones. Ahora te voy a decir que es acerca del cerebro reptiliano. Y rodeando a esos dos está el cerebro que nos transforma en seres humanos. Nos da las habilidades de pensar, de lenguaje, creatividad, etcétera, etcétera. El cerebro reptiliano básicamente tiene funciones muy básicas, es decir, es acerca del peligro, reproducción y nutrición, esencialmente esas tres. Entonces, como he mencionado otras veces, si comparamos el cuerpo humano y la mente con una computadora, el cuerpo es el hardware y nuestros pensamientos, si quieres, nuestra mentalidad es el software. El software nuestro ha evolucionado muy rápido, pero seguimos teniendo el mismo hardware que teníamos en situaciones en que había dientes tigres de sable y que realmente te podían devorar. Entonces, si era necesario que tuvieras eh, ansiedad, foco, que más sangre fuera a tus músculos para correr, etcétera, durante la vida diaria. El problema es que hoy en día toman la situación común y corriente de encontrarte con un extraño, sea en una reunión de negocios o
o en una fiesta o lo que fuera. Generamos toda esa preparación cuando no hay peligro real. ¿Okay? Entonces, también he mencionado esto creo que fue en el episodio anterior, que nuestro cerebro no está diseñado para que logremos éxito. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Entonces, incluso lo comparaba con una madre sobreprotectora. Te protege tanto que no te deja tomar ventaja de oportunidades. Entonces, por un lado, el tener miedo es un mecanismo natural, pero que la función para la que fue creado en el día de hoy está desfasada. ¿Okay? Ese es el primer concepto que quiero que tengas en mente. Dicho eso, nombré el diente tigre el tigre dientes de sable, pero había otras situaciones, como por ejemplo, que lo ves cuando un hombre va a hablar con una mujer bonita, o una mujer quiere pedir un ascenso, o viceversa. ¿Okay? Una mujer hablando de una mujer bonita. Bueno, supongo que puede suceder. Pero a lo que me refiero es que antes, cuando estábamos organizados en tribus de 150 personas, un hombre tenía que tener mucho cuidado con qué persona de la tribu iba a hablar, porque esa mujer, por ejemplo, podría estar tomada pertenecer al jefe. ¿Okay? Y te podrían correr de la tribu, lo cual era una muerte segura. Es decir, si no tenías un sistema que te protegiera, estabas afuera realmente a la intemperie. Esa tribu de 150 personas era tu protección. Lo mismo para una mujer que quería tomar la oportunidad de quizás, y esto estoy hablando más adelante en el tiempo, curar a la gente, etcétera, etcétera. Estaba el peligro de que podría ser acusada de bruja y terminar en la hoguera. Entonces, había esos tipos de peligros reales. El problema, como decía, es que todas estas cosas que antes pasaban a menudo porque no había ley, ¿okay? Una persona común y corriente, sobre todo si eras pobre, estabas a la merced del rey, de la reina o de la gente que tenía más dinero. En este momento, si bien hay diferencias, todavía estamos... Eh, hay mucho más igualdad de condiciones. Es decir, por supuesto que si eres multimillonario y te acusan de un crimen y tienes 5 abogados que te protejan, es mejor que si eres pobre, te acusaron de que robaste el banco o lo que fuera, y lo único que tienes es el abogado que te defiende, que es pro bono o lo que fuera, que no le puedes pagar. Pero no, sí por lo menos estás siendo defendido. Entonces, la ventaja que tenemos en este momento, hubo un periodo de tiempo que todo este periodo místico que yo le llamaba, que realmente chamanes y gurúes, no gurúes de internet, pero gurúes de verdad de la India, que se sentaban en camas de clavo, descubrieron una cantidad de cosas acerca de cómo funciona la mente, y estoy yendo 100.000 años atrás en el tiempo y para adelante, que en este momento están siendo probados o comprobados, si quieres, por neurociencia, es decir, cómo funciona el cerebro y siendo comprobado, medido por todas estas grandes maquinarias y tecnologías que tenemos en este momento. Y asombrosamente, muchos de estos gurúes místicos cristianos, etcétera, etcétera, sin saber qué era lo que pasaba realmente dentro de la mente, lograron acceder a estos estados de conciencia. Te voy a nombrar algo ahora antes de seguir un poco más con el miedo, acerca de la oportunidad que tenemos en este momento. Como sabes, en los últimos 4 años estuve organizando fiestas en Londres, en los clubes más caros, privados, en que los multimillonarios, incluso la realeza, iba también, y organicé fiestas para extranjeros en Londres de todas partes del mundo. Y una de las cosas y lo utilicé como mi laboratorio social,
porque justamente quería un cambio en mi carrera hasta el 2016, del año 2000 al 2016. Fui reconocido como un experto en marketing y publicidad, pero quería cambiar mi carrera a desarrollo personal, mantener la parte de eh, marketing, publicidad, ser reconocido por eso, que lo ves ahí, ¿no? Experto en marketing, hipnoterapeuta ericksoniano, máster de la PNL. Es decir, desarrollé me certifiqué en varias cosas más, porque me interesaba la mente, el desarrollo personal, etcétera, y en concreto eh, ayudar a los nuevos líderes a transformarse en mejores líderes, líderes de pensamiento, gurúes, como quieras llamarlo. Entonces, una de las cosas que me había dado cuenta, toda esta gente que, hombres y mujeres vestidos de la mejor forma, mujeres con vestidos de $10.000, no te miento, realmente, cosas que a veces ves en las películas. En cierto momento, cuando comenzaba la música, y esto lo puedes ver en un pueblo y lo puedes ver en el club privado más exquisito en Londres, ¿quién sale a bailar primero? No, me da miedo. Es decir, puedo ser avergonzado, etcétera, etcétera. No estamos hablando de que vas a salir al, al medio del lugar en que vas a bailar y va a haber un tigre de dientes de sable, o te van a llevar a la hoguera, o te van a dar un garrotazo porque quisiste hablar con la mujer del jefe de la tribu. No, simplemente ir a bailar. Mantén en mente lo que te dije acerca de Pugna. Entonces dije, ok, no creas que no sentí el miedo la primera vez que lo hice, pero dije, ok, voy a ir solo y me voy a poner a bailar como un boludo. Eh, y la clave, yo me había dado cuenta antes, es que tú lo haces no por lo que está pensando la otra gente, lo haces porque quieres hacerlo, por tu propia diversión, y te mueves como que nadie te está mirando. No es en qué perfecto danzas, sino es que estás completamente libre de hacer lo que quieres en ese momento. Y, y dos lecciones de eso. Primero, que después de que lo hiciste 3 o 4 veces, ya estás acostumbrado a la situación y ya no sientes eh, ese miedo. Vas y simplemente lo haces. Y más adelante en este mismo episodio te voy a mostrar qué es lo que puedes hacer, aunque no lo creas, para hacer ese tipo de cosas, pedir un aumento, hablar con la persona más atractiva que veas, o empezar tu negocio, o como quieras aplicarlo. ¿Ok? Lo vamos a ver hoy. Y segundo, como te decía, la oportunidad. Tú puedes recibir admiración el día de hoy, no porque salvaste a tu país, no porque peleaste con el guerrero más fuerte de la tribu, simplemente porque fuiste y bailaste solo. Y ese es el nivel que estamos. En la vida en que le ponemos Photoshop a todas nuestras fotos en Facebook para mostrar qué perfectas son nuestras vidas, algo que te he dicho a través de todos estos episodios, el, el ser auténtico, el hacer algo porque quieres, dejar aflorar la persona que eres. Y si no te gusta la persona que eres, cambia hasta que logres ser la persona que quieras. Y durante ese intervalo, sigue mostrando quién eres, ser una persona auténtica. Porque algo que aprendí en estos lugares en que están la realeza, los más ricos, etcétera, lo que aún nos une como seres humanos, no importa qué tan lindos o qué tan feos, qué tan bajos, qué tan gordos, lo que fuera, es que no puedes pretender ser alguien que no eres. Si tú vas ahí y dices, soy el hombre alfa, y un minuto más tarde todo el mundo se da cuenta de que simplemente estabas pretendiendo ser el hombre alfa, nunca peleaste con nadie, nunca fuiste el líder de tu tribu, etcétera, etcétera, estás afuera.
Si pretendes ser un millonario y no lo eres, o incluso si tienes dinero y pretendes ser pobre, tampoco es válido. Autenticidad en este momento es un poder. ¿Por qué? Porque todos tenemos tanto miedo de mostrar realmente quién somos. Por favor, mantén eso en mente. Em, Pasemos un poco a más de lleno, antes de darte la cura para los miedos, ¿qué tipos de miedos hay ahí afuera? Empecemos con la primera aproximación a esto. Van a ser tres tipos de miedos. Número uno, miedo a cambiar. ¿Por qué tenemos miedo a cambiar? Porque tenemos miedo a perder lo que tenemos. Por ejemplo, si mejoramos como persona, es un miedo real que a algunos de tus amigos ya no les va a sacar bien. ¿Ok? Por ejemplo, no digo que lo seas, pero si estás en un nivel que estás tomando drogas o alcohol o lo que fuera y todos tus amigos están en la misma y dejas de hacer eso, a tus amigos ya no les va a sacar bien. Y ahí tienes la elección. ¿Sigues haciendo lo que te está matando, básicamente, o decides mejorar tu vida? Es lo mismo, bueno, ahora no tanto, pero antes de la pandemia, no quiero empezar mi propia empresa porque tengo la seguridad de mi trabajo. En este momento, más empresarios están empezando sus empresas por necesidad. Como he dicho anteriormente, ya no es un plan B, ya no hay negocio seguro, a no ser que tengas, por ejemplo, un supermercado, que la gente cierran todo con las cuarentenas, pero el supermercado o los que venden comida para llevar o ese tipo de cosas sigue funcionando. Y estoy hablando para la gente normal o común y corriente como nosotros. Por supuesto, si eres un multimillonario y tienes inversiones en la bolsa, en futuros, en lo que fuera, es un caso distinto. También están en cosas como, por ejemplo, si eres un fumador, eh, a pesar de todo lo negativo que tiene el cigarrillo, que básicamente te está matando, es un elemento social. Si estás trabajando, por 10 minutos sales con los otros fumadores a fumar. No quieres cambiar, no quieres dejar de fumar porque no quieres perder eso, el contacto que tienes con esa gente. Eh, También hay una cosa real, que esto lo vamos a ver luego, es un beneficio muy grande. Muchos de los fumadores solamente inspiran profundamente cuando están fumando. Todo el resto del día no lo están haciendo. Entonces, eso provee un beneficio que te calma, la respiración profunda calma. ¿Okay? Lamentablemente en ese momento estás ingiriendo todo ese veneno al mismo tiempo, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, aunque no lo sepas, la nicotina, a pesar que es un veneno, la nicotina se utiliza para matar insectos, es parte de muchos venenos que se utilizan en el jardín, por ejemplo. En la cantidad que está en el cigarrillo, produce claridad mental. La nicotina, no el humo y todas las otras porquerías. Entonces, primer miedo, miedo a cambiar. Vamos a ver cómo podemos conquistar ese miedo, pero primero te voy a mencionar los otros dos. Segundo, miedo miedo al proceso de cambio. Es decir, capaz que esto es difícil, ¿ok? O capaz que es incómodo, capaz que cambiar tiene cierto dolor o angustia o una pena mental, lo que fuera. Entonces, no cambiamos o no queremos cambiar porque tenemos miedo al proceso de cambio. Y por último, miedo al logro en sí, miedo a la meta. Es decir, que si logramos la meta que queríamos, tenemos miedo de capaz que estamos peor que antes. Hicimos, pasamos por todo este proceso de cambio, toda esta molestia, y después la meta no era tan de color rosa como pensamos que era. ¿Cuál es la cura a todo esto? Y no hemos terminado con la parte eh, de decir que son estos miedos. Voy a ir a un nivel más profundo ahora después. Pero la cura, viéndolo desde estos tres miedos, estos tres puntos de vista, la cura es enfocarte en los resultados positivos. Porque, por ejemplo, el miedo al proceso
el 99% de la gente, bueno, no sé si es 99 o 98, pero entiendes lo que te digo, la mayoría, tiene miedo a un proceso que nunca probaron, ¿ok? Es decir, si estás gordo y estás tratando de perder peso y nunca hiciste dieta, tienes miedo a un proceso que ni siquiera nunca probaste, ¿ok? Estás anticipando dolor que ni siquiera tienes experiencia de eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miedo a cambiar el dolor que decía de perder los amigos que tienes ahora. Enfócate en los mejores amigos que vas a tener, que van a estar al nivel de la persona más evolucionada que eres. En cuanto al trabajo, enfócate en el estilo de vida que vas a tener. No solamente que, bueno, hoy en día eh, tener un negocio en Internet con una audiencia global para la persona común y corriente es la única fuente de ingresos segura en este momento. Hay muchas otras que te ofrecen, las he probado todas en este momento de pandemia y pandemias porque eh, lo que los médicos y científicos habían predecido ya está pasando con este coronavirus. Supongo que si vieron las noticias se han dado cuenta que está mutando también y puede venir otra pandemia. Sí, sí, toquemos madera, crucemos los dedos, etcétera, que el 2021, por favor, que no sea como el 2020, que sea mucho mejor. Vamos a ser específicos, porque capaz que no como el 2020, pero es peor. No, que sea mucho mejor. A cualquiera que esté escuchando. Um, pero mientras haya una economía global, mientras siga habiendo electricidad y mientras el mundo siga funcionando, para la persona común y corriente, tener un negocio en Internet con una audiencia global es la fuente de ingresos más segura que hay. Punto. Entonces, y lo mismo en cuanto a dejar de fumar. Sí, tiene beneficios, excepto ese, esa cosa, ¿no?, que te está matando. Bueno, piensa en las cosas que no puedes hacer porque estás fumando. No puedes correr más rápido. El olor a podrido, básicamente, que te sale de la boca. ¿Ok? No lo sentirás, pero el resto de la gente lo siente. Y, y bueno, mencioné que te está matando. Eh, en cuanto al miedo del proceso, es un cambio de mentalidad. El proceso es un juego. Como te mencioné al principio esto de que salía a bailar solo, muy pronto para mí se convirtió en un juego. ¿Okay? Es eso como te enganchas en este proceso. Es un juego, y no cualquier tipo de juego, es un tipo de juego del que puedes aprender. Siempre puedes aprender algo que, que la próxima vez que hagas otra cosa o estés tratando de lograr esa misma meta, te lleve un paso o un eslabón, llámale como quieras, más cerca de tu meta. Entonces, emprender, como te decía, de vuelta, seas hombre o mujer, si quieres hablar con un extraño en una reunión de negocios o en una fiesta, y vamos a ver el método completo, ahora lo voy a mostrar contigo, lo vas a hacer conmigo. Lo que tienes que hacer es que no estés pensando tanto en lo que puede pasar, porque realmente yo que he estado en todos estos ambientes, tanto en negocios, negociando para otras empresas, etcétera, etcétera, y en estos ambientes, nunca me ha pasado que nadie sacó un cuchillo, nadie me pegó, no pasó nada. ¿Okay? Um, entonces, lo que tienes que ir con esa actitud de que es un juego. Al estar relajado, transmites esa emoción, ese sentimiento a la otra persona. Como te dije, lo vamos a ver ahora en detalle. Finalmente, en la definición esta que estoy haciendo de miedos, al principio lo desglosé en tres, pero escuché de un psicólogo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que hay un solo tipo de miedo. Y el solo tipo de miedo que existe es que tenemos miedo a no poder lidiar con la situación. Incluso el miedo, si quieres, es más común, o que muchos tienen por lo menos, el miedo a la muerte. Podríamos decir que no es el miedo a que desaparezcas o el miedo a que te vayas al infierno o al cielo. Va más allá de eso. Es que llegues al cielo y hay una terrible fiesta,
pero que nadie te quiera. Es decir, de vuelta estás en el nivel de que tú no puedes lidiar con esa situación. Piensa diferente. Piensa que si después de esta vida física que tenemos pasamos a otro plano y que tienes superpoderes o lo que fuera, podrías lidiar con la situación. La gente que le tiene miedo a morir no le tendría miedo. ¿Okay? El miedo es a no poder lidiar con la situación. De vuelta al caso, si eres un hombre que quieres hablar en una fiesta con una mujer atractiva, ¿ok? Yo lo hice muchas veces porque un poco que lo tomé como un juego, pero sabía que podía lidiar con la situación. El miedo es ir ahí, ¿qué pasa si dices algo que es incorrecto y ella te dice tal cosa? Para las mujeres es similar, no tanto en el ambiente social, pero en un ambiente laboral, por ejemplo. ¿Okay? Ahí los roles están un poco revertidos. Esta fue la primera introducción que quería hacer a las cosas eh, sobre el miedo o los miedos. Voy a ver si hay preguntas o comentarios en este momento y a continuación realmente voy a pasar a una solución concreta, no la solución superficial que te dije al principio, que es enfocarte en los resultados. Eso ayuda con el cambio de mentalidad, pero no te ayuda concretamente, no resuelve el problema. Es decir, si tú le tienes miedo a algo, sea tienes una fobia de las alturas o tienes miedo al jefe o le tienes miedo a lo que fuera, ese miedo es real. Y lo primero que te quiero decir es, por más que tú lógicamente logres pensar, sí, entiendo que no debería tener este miedo, pero lo tengo, ¿ok? Ese miedo para ti es real y no lo vas a cambiar pensando, no lo vas a cambiar enfocándote en los resultados positivos. Es un poco el precursor. Cambiar tu mentalidad ayuda, pero no es el todo, ¿ok? Estoy leyendo los comentarios. Ana Karen nos dice, ser uno mismo es lo más bonito. En algún momento de tu vida, si evolucionamos a realmente lo que queremos ser, estoy 100% de acuerdo que ser uno mismo es lo más bonito. A veces, o por la forma que hemos sido criados o por lo que fuera, todavía no somos una persona bonita, pero podemos transformarnos en esa persona bonita y luego expresarlo. Lo cual no quiere decir que tengas que ser perfecto o perfecta, eh, porque nadie lo es. Puedes expresar dudas que tengas o dificultades o, o mostrar tus imperfecciones. Como lo vamos a ver, es desde el punto de vista que lo presentes. Hombre sabio, el padre de Lilia. Buenos días a todos. Mi padre solía decir, una lección grande y buena con los años aprendemos, el temor causa más pena que la pena a que tememos. Creo que había creo que era un presidente de Estados Unidos, no me acuerdo, Roosevelt, eh, que dijo algo muy similar. También que el único miedo es tenerle miedo al miedo mismo, o algo parecido. Lo puedes buscar en Google y después corregirme. Y Dani nos dice, me gusta verlo como un juego, me mantiene curiosa sin perder ni ganar, solo aprender. Esa es la mentalidad que lo impulsa. Y Elena nos dice, el miedo se supera enfrentándolo. Sí, pero como decía anteriormente, si los miedos no son lógicos. Es decir, si el miedo realmente es real, no sé, si le tienes miedo a la salsa ketchup, todo el mundo te podrá decir que es un miedo estúpido, la salsa ketchup no te va a hacer nada, pero para ti el miedo es
real. Y hay gente que sigue este método, enfrentarlo. Hay distintas formas de enfrentarlos también. Así que pasemos ahora a, a esta idea. Estas son varias cosas que he estado estudiando y, y llegué a una conclusión, algo que realmente quiero hacer una conferencia en vivo. Acá en Londres la haré en inglés, pero espero en algún momento poder hacerla en un país de Latinoamérica también en español. Pero antes de que te diga qué es lo que tengo en mente, varias cosas que he estado mirando. El primer estudio que se hizo, que le llamó la atención, muchas cosas derivan de este primer estudio, es un estudio en ratones. Si pones a dos ratones en un tubo y se empiezan a empujar, porque uno quiere ir para un lado, el otro quiere ir para el otro, el que gana, el que empuja al otro ratón, el porcentaje de veces que va a ganar después aumenta. Y el que perdió, el porcentaje de veces que va a perder aumenta también. ¿Okay? Pero encontraron otra cosa, que si alguien empujaba a uno de los ratones con el dedo, incluso si era el más débil, y empujaba al otro, ese ratón, aunque no lo había logrado, su nivel de confianza, supongo, no se sabe bien lo que es un ratón, ¿no? Hacía que eso subiera. Después, un segundo ejemplo fue, una psicóloga encontró que luego de casos traumáticos, como puede ser un accidente automovilístico, violación o haber venido de la guerra, por ejemplo, si la persona empezaba a estar acostada, ¿no? en el sofá de la psicóloga y mientras relataba este suceso, empezaba a mover los ojos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, el miedo, la ansiedad que tenían tendía a desaparecer. Y bueno, esta mujer fue víctima, si quieres, de mucha burla de la comunidad científica, porque decían, pero eso es estúpido, ¿cómo vas a mover los ojos de esa forma? La gente se va a curar. Entra neurociencia a escena y luego de varios experimentos se dan cuenta de lo siguiente, que hay un circuito para el éxito dentro de los seres humanos, y sin ir en mucho detalle, el circuito se enciende cuando das un paso hacia la meta que quieres lograr. ¿Qué tiene que ver esto con que los ojos se muevan de izquierda a derecha? La amígdala, que es la parte que está en el cerebro reptiliano, la que produce todos estos químicos que producen esta sensación de ansiedad, etcétera, y que te da miedo, cuando tú estás caminando hacia tu meta, se liberan sustancias dentro de tu cuerpo, químicos, etcétera, que calman al sistema nervioso. Y cuando tú estás caminando, a pesar de que estés mirando para adelante, imperceptiblemente los ojos se mueven de izquierda a derecha. Un detalle nada más, la amígdala no está conectada a tus piernas, por lo tanto la amígdala no sabe si te estás moviendo para adelante. La única referencia que tiene es los ojos moviéndose de izquierda a derecha. Es por eso que incluso sin moverte hacia tu meta, si estás sentado o acostado y estás haciendo eso con los ojos, empiezas a liberar sustancias que te calman, y mientras tú estás reviviendo esta situación que antes te daba ansiedad o miedo, empiezas a estar calmado. Todos los circuitos en tu cerebro empiezan a cambiar. Empiezas a cambiar y tienes sensaciones diferentes. Entonces, esto es importantísimo. Es importantísimo porque después descubrieron
Di que tú quieres perder peso y la forma que quieres perder peso es correr. La forma en que vas a lograr tu meta, que vas a vencer tu miedo, que vas a dejar todos los miedos a cambiar, miedo al proceso, miedo al logro, es el primer día agarras los zapatos de correr y lo dejas cerca de la puerta. El día 2 te pones los zapatos, sales a caminar. El día 3 corres 100 metros y así sucesivamente. Así que en neurociencia descubrieron que para lograr tus metas, si avanzas, si tomas acción en más o menos la dirección de tus metas correctas, empiezas a amar el proceso que te está llevando ahí y empiezas a amar los pequeños logros, las pequeñas metas que vas logrando al, al cabo del camino. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo. Es importantísimo porque, como decía antes, si mezclas este tipo de cosas como lo que decía antes, tomas esto como un juego. No es vida o muerte, simplemente quieres perder peso, vas a ir a correr un poco. ¿Okay? Si tú cambias tu mentalidad de que esto es un juego del que vas a poder aprender, te vas a poder mover libre. ¿Okay? Recuerdo la situación que yo te decía cuando empezaba a bailar solo, estaba totalmente libre. Hace un par de días estaba mirando la danza del Kundalini y estaba viendo a estas mujeres que están totalmente danzando totalmente libres, para nada conscientes de sí mismas, y yo pensaba, así me vería yo bailando en el medio del club con 200 pares de ojos mirando lo que hacía. En fin, supongo que al cabo de un rato se aburriría. Entonces, recuerda esto. Cuando tú empiezas a decir, estoy yendo más o menos en la dirección correcta, estoy tomando los pasos correctos y voy a seguir tomando estos pequeños pasos día a día, y cada vez que logro una pequeña meta, lo celebro diciendo, estoy en la dirección correcta, lo voy a lograr. Eso te impulsa a vencer a lograr cualquier meta, incluso para tomar las palabras de Elena, enfrentar los miedos. Pero los enfrentas no desde el punto de vista desde que tienes miedo, sino desde el cambio de mentalidad, que ahora es una especie de juego. De que averiguaste estos ciertos pasos que vas a tomar y que estás más o menos en la dirección correcta. ¿Okay? Todo esto lo he venido diciendo de diferentes formas y diferentes ángulos y perspectivas a lo largo de los episodios que has visto. Antes de pasar a contarte cuál es este método que he descubierto, que involucra 4 cosas diferentes para lograr cualquier meta, vencer cualquier miedo, etcétera, etcétera. Voy a ver si hay algún comentario más. Ok, Ana Kari dice, si tienes miedo a hablar en público, por ejemplo, la manera de ganarle a ese miedo es pararte enfrente de la gente, a hablar en público. Según los científicos, después de hacerlo varias veces, químicamente tu cerebro sería hormonas que te ayudan a ir asimilando poco a poco, hasta que lo acepta tu cuerpo y entendimiento, y así con todos los miedos. ¿Crees que es correcto? No, no creo que es correcto. No, lo que no creo que es correcto es el principio. Si tú tienes terror de tomar ese primer paso, todo lo que dices que sí es correcto, y luego no vas a tomar ese primer paso. ¿Okay? Lo importante es ese primer paso. Si tú tomas ese primer paso, todo lo demás es cuesta abajo, todo lo demás es fácil. Entonces, tanto lo que mencionaba Elena y lo que estás mencionando tú, Ana Kari, es cierto lo que dices. El problema es que si tú tienes una fobia, por ejemplo, estás aterrado o aterrada de algo, no vas a tomar ese primer paso. No importa
toda la recompensa que venga después de tomar ese primer paso. ¿Okay? Entonces, te voy a contar un poco qué fue lo que descubrí luego de estudiar chamanismo, meditación, artes marciales, hipnoterapia, PNL, física cuántica y muchas cosas más que no voy a seguir dándote una lista. Hay algo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es algo que descubrió alguien llamado Joseph Campbell, que es el formato, la historia, es que se cuentan las aventuras de todos los héroes y de los dioses a lo largo de la historia de la humanidad, con culturas que nunca se habían encontrado. El formato es el mismo, tiene un formato de 12 pasos. ¿Okay? Es algo como que está arraigado. En hipnoterapia ericksoniana, que es la que yo practico, el viaje del héroe, es decir, luego le hiciste una cantidad de preguntas para saber bien la situación a tu paciente, que no, en realidad no le llamamos paciente, es alguien con el que estás trabajando juntos para resolver el problema. Lo pones en hipnoterapia, la persona está en un estado prácticamente meditativo, ¿ok? No es que lo haces con un reloj así, por lo menos no la que yo practico. Usas la voz para calmar a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, empiezas a relatar una historia con todo lo que aprendiste de esta persona y la persona hace un viaje del héroe. Entonces, una de las cosas que he visto en este viaje del héroe, cuáles son los 4 componentes que una persona común y corriente no necesitaría a otra persona que lo guíe. Es decir, te voy a dar una fórmula en que puedes usarlo tú mismo. Simplemente tienes que practicarlo tranquilo en tu casa o tranquila en tu casa. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares, si quieres, de esto? Número 1 es tu mentalidad, o visualización, si quieres. También. Es decir, una de las mentalidades de las que estuve hablando es ver esto como un juego. ¿Okay? Y hay otro tipo de mentalidades diferentes. Pero imagínate que cuando yo estaba en estos lugares diferentes, y esto es lo que te estoy diciendo que seas, que te consideres la heroína o el héroe de tu película. Estás en una aventura, ¿ok? Pero no lo tomes demasiado serio. No que es una broma, que es una pavada, pero tomarlo como que es un juego, te relaja y relaja a la gente que está alrededor tuyo. ¿Ok? Y no verbalizas, no dices, esto es un juego, estás de ese tipo de mentalidad. Veamos el segundo componente. El segundo componente es la respiración. ¿Ok? Efectivamente o esencialmente, si quieres, una respiración previa a empezar este viaje que vas a tomar, sea hablar con esta extraño o extraña o enfrentar tu miedo, lo que fuera. Entonces, en las situaciones del miedo, por ejemplo, lo que quieres es una respiración que calme al sistema nervioso. ¿Okay? Típicamente ese es el tipo de respiración diafragmática, es decir, respiras desde la panza. No respiras desde acá arriba, respiras desde la panza. Esto te calma. ¿Okay? Eso vamos a verlo en un momento. Luego está el foco. Hay 4 tipos de foco. Está el foco exterior y puntual, como por ejemplo, si pones tu dedo hacia adelante y miras a la uña, tu foco es externo, no estás enfocado dentro de ti, sino te estás enfocando a la uña y solo estás viendo ese pedacito de la uña. Típicamente esto se hace en meditación cuando te concentras en una vela. Segundo, está el foco exterior, que es un foco que aprendí en artes marciales, que es externo, pero tienes una visión panorámica, estás viendo todo. Y esto se hace cuando vas a pelear con otra persona, los miras al pecho y al mirarlos al pecho estás mirando a la persona total. Los pies estás viendo todo el movimiento. Incidentalmente,
cuando tienes ese foco que se llama un foco más difuso, es decir, que si tú estás concentrado en el dedo, no tienes visión periférica. Cuando tienes el foco difuso, tienes gran visión periférica, incluso un poco más de 180 grados. Puedes ver un poco más hacia atrás también. Esto es algo que logra calmar al sistema nervioso también. Entonces, si combinas la respiración con el foco externo cuando vas a hacer una actividad, estás calmando al sistema nervioso. Y esto es notorio. No es como cuando haces una cosa, bueno, si mi hijo Alejandro queda, lo voy a hacer, pero no estoy notando nada. No, realmente lo notas. Para concluir, te voy a decir que hay otros dos tipos de foco, que es el foco interno y puntual, que es si estás pensando en el tercer ojo, por ejemplo, que está más o menos dentro de la cabeza, es puntual. Esto lo haces típicamente con los ojos cerrados. Y luego puedes expandir tu visión interior a sentir todo tu cuerpo. ¿Okay? Esos son los 4 tipos de foco que puedes tener. Y por último, movimiento. Es decir, si tú combinas cierto tipo de mentalidad, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Ok? ¿Qué creencias tienes en este contexto? Si estás respirando de forma adecuada, tienes la pre-respiración, ¿no? Que puede ser simplemente respirar con la panza, respiras un par de veces. Y después, durante la acción, no hagas ninguna respiración complicada. Yo conozco por lo menos 20 tipos diferentes de respiración. Cuando estoy tomando acción, utilizo básicamente, si estoy en un medio social, la respiración diafragmática, de respirar desde la panza. Si estoy en artes marciales, utilizo lo que se llama respiración de fuego, es una respiración más cortada. ¿Okay? Pero son simples de hacer. No son respiraciones que puedes hacer antes, que ahora te voy a mostrar algunas. Y combinas movimiento, el movimiento que es prácticamente un movimiento subconsciente. No estás consciente de lo que estás haciendo. ¿Okay? Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto de esto que por el momento es un poco general. Es algo que te mencioné antes. Es ese estado emocional eh, que si pudieras tener un solo estado emocional para lograr tus metas, es este que llamo serena curiosidad. Y ahora te voy a decir cómo obtenerlo, ¿ok? A voluntad. Voy a ver si hay algún otro comentario en este momento. También nos dice, creo que celebrar las pequeñas victorias te ayuda a tener menos miedo la próxima vez. Sí, y te lleva a crear esa conexión con tus metas. Haces algo bueno, lo celebras. Haces algo bueno, lo celebras. Y Ana Karin nos dice, también para quitar miedos ayuda a hacer crecer tu autoestima, logrando metas pequeñas y así poco a poco se va teniendo confianza y crece nuestro poder personal, correcto. Así si crecemos en ese aspecto, realmente muchos miedos se van personalmente. A mí me sucede así. Uh-huh. Y Ana Cari continúa, hay muchos tipos de miedos, pero hay que tener claro que el miedo es una ilusión creada por nuestra mente y no es algo que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Es algo interno emocional. Recuerda que puede haber realmente un peligro, o sea, no puedes descartar de este mecanismo que tenemos interno realmente te esté alertando de un peligro. Es decir, el sistema esto, como te decía, es un sistema de alerta. A veces el peligro puede ser real. En la época en que vivimos es más común que tengas un miedo a algo que es lo que tú describes. Es algo que es una ilusión. Todavía puede haber algún peligro real. Entonces, veamos esto serena curiosidad y te voy a dar un ejemplo práctico. El ejemplo práctico que se aplica a toda la gente, que es conocer a un extraño. A no ser que
seas un ermitaño o una ermitaña, en algún momento en tu vida, cuando termine la pandemia, te vas a encontrar con un extraño y probablemente quieras tener una buena interacción, ¿ok? Sea eso lo que sea, que quieras irte en una cita, lograr otra nueva posición de trabajo, lo que fuera. Llamémoslo una buena interacción. Entonces, ¿qué es serena curiosidad? Tomando algunos de los elementos que te decía, serena proviene de que tu cuerpo esté sereno. No estás pensando en cómo te va a afectar esto directamente a ti. Por lo tanto, tu foco no es interior, tu foco es exterior. Entonces, si recuerdas, te dije que cuando tienes foco, que tu mirada enganchas tu visión periférica, dicho, dicho sea de paso, con este tipo con el foco directo que estás mirando a alguien, y es difícil obviamente hacerlo en cámara, estás prestando atención. Pero si miras a alguien con este foco, es decir, que estás mirando a través de ellos, eh, algunos hipnotizadores lo utilizan para generar hipnosis, ¿ok? O el estado de meditación, simplemente la forma en que están mirando a la persona. Es decir, de alguna forma te estás relajando a ti mismo y estás relajando a la persona, porque básicamente eso es hipnosis. Creas un estado en que la otra persona está calmada y enfocada, o en ti o interiormente, dependiendo de qué es lo que estás haciendo con hipnosis. Segundo, curiosidad. Curiosidad es la parte de la mentalidad, parte del juego. ¿Ok? Es decir, si vas a hablar con este extraño, tienes la curiosidad de cómo va a ser esta persona. Tener esa curiosidad natural. Por lo tanto, como no estás pensando, ¿qué va a pasar? Y si digo algo mal, ¿ves? Eso es foco interno, estás en tu mente. Esto le pasa muchísimo a los hombres. ¿Ok? Pensando qué es lo que van a decir. Te puedo asegurar, después de haber estado en ámbitos empresariales y sociales a todo nivel, que lo que digas es muchísimo menos importante de cómo te presentas, ¿ok? A través de tu tono de voz, qué relajados son tus movimientos, que tengas una semi sonrisa, por ejemplo, ¿ok? Todo este aspecto que es a la vez que puedes tener presencia y eres una persona que interiormente puede ser seria, estás presentando a la vez un estado jovial, eres una persona balanceada. ¿Okay? Entonces, lo que te digo es esto, claramente, hay diferentes niveles. Si supongo que estás en una reunión de negocios y reconoces al extraño, ¿no? Él o ella no te conoce, pero sabes que es el jefe o el director de la empresa con la que sueñas trabajar. Nunca aplicaste nada de lo que te estoy diciendo ahora y por primera vez lo vas a aplicar con esa persona. mm, Te puede llegar a funcionar, pero es mucho más seguro que te funcione si practicaste esto yendo a una reunión social, a un cumpleaños, en una reunión de negocios en que conoces a las personas y empiezas a utilizar estas cosas. Mentalidad, tu mentalidad es de curiosidad. ¿Okay? Y la curiosidad es en la persona, no en cómo tú vas a actuar, sino en cómo va a responder a la persona lo que tú vas a decir. ¿Okay? Esto es muy importante también, lo he mencionado múltiples veces, que la realidad no es, la realidad la creamos. Es decir, si tú tuviste una interacción y dijiste, esa persona es horrible, ¿okay? Parte del comportamiento de esa persona lo creaste tú. ¿Okay? De vuelta te vuelvo a repetir. Yo hablo con gente que nunca más hablaría, pero mientras estaba hablando conmigo me hablaban con respeto o trataban la forma en que debería ser bien tratado en ese contexto. ¿Okay? Respeto si estamos en una reunión de negocios, o me trataban jovialmente si estamos en una reunión social, o lo que fuera. Tú creas parte de la respuesta, la interacción, porque
tú estás entrenando a esa persona para que responda de cierta forma a ti, de la forma en que te comportas. No me acuerdo si era Ana Cari que decía antes que, que sí, que poco a poco te vas entrenando. Entonces, recuerda lo que te digo, la mentalidad es de curiosidad. ¿Cómo va a responder esta persona? ¿Okay? Sácate el foco interno. ¿Okay? Tu foco es en la persona. Segundo, mientras te estás moviendo, perdón, antes de empezar a moverte, respira. Toma una o dos respiraciones con tu panza, con tu abdomen y relájate. Recuerda lo que te decía acerca del foco. El foco no es interior, es exterior acerca de la curiosidad y engancha tu visión periférica. Al caminar, camina relajado o relajada. Y por supuesto, practica esto cuando estás solo o sola en tu casa. ¿Okay? Cuando estás en la situación de mayor peligro, ¿okay? Aunque sea una situación social y el peor peligro es que alguien no te preste atención, debes practicar este tipo de cosas en tu casa. Entonces recuerda, mentalidad de curiosidad, respiración, inspira, llena tus pulmones de oxígeno, relaja tu cuerpo al hacer respiración diafragmática. Y mantén un poco de la tensión hasta que te acostumbres a hacerlo, que mientras estás caminando, estás ahí, no estás respirando de acá arriba, ¿ok? Eso te excita, provoca ansiedad. Respira calmadamente. Y si te das cuenta que en la mitad de la interacción estás respirando de esa forma, vuelve a respirar normalmente. Eventualmente lo vas a hacer naturalmente, ¿ok? Entonces, mentalidad, respiración, foco y movimiento. Si haces esas cuatro cosas sencillas, no lo quise hacer ahora porque está entrando diferente gente a la sala y si yo estoy mostrándote cómo respirar con los ojos cerrados, así, ¿qué es esto? Pero te di realmente todos los pasos, puedes revisar la grabación de esto nuevamente y, y vas a poder utilizar algo que eventualmente lo voy a hacer de otra forma para crear realmente cambios con danza, cómo danzar libremente y una cantidad de cosas. Una vez que participes en una conferencia o workshop de este estilo, vas a ver lo poderoso que realmente es. Eso es todo lo que quería contarte el día de hoy. Pero por favor, mira que esto me ha llevado años realmente descubrirlo. Revíselo nuevamente y practícalo. No tienes que practicar por años ni siquiera por semanas. Si haces esto un par de tardes, vas a estar listo o lista para interactuar con otras personas. No importa qué tan tímido seas, qué tanta ansiedad te provoque hablar con extraños. Si haces estos cuatro pasos, te va a sorprender no solo cómo te sientes, sino cómo la gente va a responder. Digo, pues esto se lo he enseñado a otra gente y piensan que es prácticamente un milagro. ¿Okay? Gente que realmente está tan dentro de su caparazón que están aterrados de mirar a otra persona a los ojos. Cuando hacen esto, están utilizando los mecanismos del cuerpo que todos tenemos a nuestro favor. ¿Okay? Entonces, generan los químicos correctos que en vez de provocar ansiedad te calman. Finalmente voy a ver algunos de los comentarios o si tienen preguntas, por favor, en este momento háganlas. Estoy aquí para ustedes y para responder cualquier pregunta que puedan tener. Pero eso es todo por hoy. En negocio lo peor que nos puede pasar es que nos digan no. Y aparte, en negocios, un no siempre es un no. Supongo que Dani se está refiriendo a lo que decía Jairo anteriormente.
A veces es lo mejor porque nos permite reevaluar y volver con un mejor producto o servicio. En cualquier cosa que queramos, el no ya lo tenemos dado. Cierto. El no está garantizado, ¿verdad? Vamos a por el sí, sin parar jamás de tomar acción de intentarlo. De 10, uno nos dirá que sí, y si nos vamos a por otros 10 y así, recordemos, no existe el fracaso, todo es aprendizaje. ¿Correcto? Ok. Nuevamente, gracias por haber participado. Y saben que estos no son palabras realmente. Lo que ustedes aportan hacen mejor este programa y ayudan a una cantidad de personas que, que luego es la gracia. Así que tú sabes mi frase de despedida, vive con propósito, sé una fuerza del bien, disfruta la recompensa. Nos vemos, feliz Navidad atrasada y nos vemos el próximo sábado.